Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien acá el profe Juan Antonio desde Quilpué, Chile, en esta oportunidad acompañado de suscriptores, este podcast tan especial que tenemos mensualmente, en el cual obviamente se expresa el agradecimiento por todo el apoyo durante este tiempo, personas que uno va conociendo a veces en los directos o en Twitter o en los comentarios acá en YouTube y les pregunta, oye, ¿sabes qué? Dame tú una forma de contactarte, dame tu usuario de Twitter para poder hablar contigo y en esta oportunidad así ha sido, tanto con Ronzi como con Miguel. Ronzi, ¿cómo estáis? ¿Nos puedes contar Un de placer, qué país eres? un placer, profe. Gracias por la invitación. De Estamos nada. desde aquí, desde Honduras, exactamente Juticalpa, Honduras. Fiel seguidor de su canal. Y Ah, le qué repito, bien, muchas gracias. gracias por la invitación. A ti por estar acá, por haber aceptado también. Y Miguel, cuéntanos tú de dónde eres. Gracias, profe. Realmente muy emocionado por estar con usted en esta noche. Ujú. Yo soy de aquí de México, de la Ciudad de Ah, México, y wow. y seguidor desde hace muchos años de usted. Le digo de usted porque es el profe, Ah, no entonces hay drama, me puedes decir Juan Antonio. que creo que yo soy más viejo soy más viejo que usted, pero bueno, Dime no Juan importa. Antonio nomás, no hay problema, ¿no? Bueno, yo le Seguidor desde agradezco. la época de Marciano. Wow. Ah, entonces son hartos años, es mucho Sí. tiempo. Bueno, aquí estamos arrancando en esta semana conversando algunas cosas que han ocurrido y yo aparte de querer saber, bueno, ¿cómo llegaron ustedes al mundo del jailbreak? Porque hay tantas experiencias y en tu caso, Miguel, ¿recuerdas cuándo fue pues, el primer dispositivo que tuvo jailbreak? ¿Qué iOS tenía? A lo mejor si te acuerdas qué herramienta ocupaste en ese entonces. Yo me acuerdo que el primer jailbreak salió con el primer iPhone, pero Ujú. yo no pude conseguir el primer iPhone. El primer jailbreak que salió era nada más sonidos o eran como timbres del teléfono que se podían cambiar, Ah, algunas que cosas, salió en sí. el primer iPhone. Ujú. Pero yo ya me pude comprar hasta el iPhone, creo que era el 5 o ¿Ya? sí, el 4 o el 5 fue el primero que me pude comprar. Y ahí el que me acuerdo, creo que era el Poise Snow o Red Snow. Red Snow. Red Snow creo que era, pero era una manzanita como con una calavera Ah, ese era verde. Green Poison. Green Poison, sí es cierto. Ese. Y Red Snow, claro. También es otro. Legendario, o sea, de mucho tiempo. Y en tu caso, ¿cómo es Ronzi? ¿Cómo es tu historia cuando fue la primera vez? ¿Te acuerdas? Yo tuve la oportunidad de poder tener un iPhone cuando salió el iPhone 3G. Allá por el 2010 lo logré tener. Wow. Ya en el 3GS tuve la oportunidad de poder utilizar el jailbreak con Jailbreak Me de Genial. Comics. De Eh, cómics legendario, eh, ¿no? Desde Fue Safari. el de Safari, Wow. el jailbreak más fácil y el mejor Tether. que creo que han podido ver. Y Anteta era también. Tether. Era Ajá. Tether. Una emoción solo darle el swipe y tenías Ajá. tu jailbreak. Recuerdo que fue en iOS 3.1.2, que no se Ajá. llamaba iOS en ese tiempo, era iPhone iPhone OS OS. todavía. Ajá. Hasta cuando entramos ya a la versión 4 fue que le hicieron el cambio a iOS. Ujú. Y ahí empezamos en ese mundillo de conocer el iPhone y increíble, siempre ha sido una diferencia, como usted dice, años luz de lo que se ha podido hacer normalmente en un iPhone al Ujú. jailbreak. Así estamos, sin duda, en el futuro cuando uno tiene estas modificaciones en el teléfono. Y Ronzi, bueno, tengo que admitir que creo que es la primera persona en el podcast, en estas 97 semanas, que me dice que pudo vivir el jailbreak de Safari. Yo hice el jailbreak por primera vez en iOS 4 y de ahí ha sido en todos los otros iOS, pero luego cuando hubo de Safari, si no me equivoco, creo que fue en iOS 9. En una de las versiones de iOS 9 o de iOS 8 no lo hice, pero qué genial poder conocer a alguien que sí lo haya vivido. Imagínate de Safari y Anteter, fenomenal. Y Ronzi, actualmente, ¿tienes jailbreak tú? ¿Qué dispositivo tienes? ¿Qué herramienta de jailbreak estás ocupando? Tengo el placer de poder decirle que regresé nuevamente al jailbreak. ¿Ya? En el 2020 tuve el jailbreak, después pasé cambié varios iPhones, logré entrar al iPhone 11 Pro Max, me tocó esperar y esperar y esperar y esperar y esperar. Eh, Hace poco, hace dos semanas, le mandé mensaje a usted dándole ¿Ya? gracias en un en vivo, porque casualmente ese fin de semana tuve problemas con lo que era mi iPhone
y decidí venderlo, se me le quebró la pantalla, decidí venderlo. Y ese mismo domingo conseguí un iPhone, un XS Max, y para mi sorpresa, cuando me lo entregan, venía con iOS 13.7.1. Oh, hacerle el Fue, de una. fue una alegría, y exactamente estaba viendo lo que era el video de que se terminaba el perfil el lunes. Ese día. Me acuerdo y lo subiste. Sí, y bueno, ni corto ni perezoso con el temor a perderlo por cualquier error, pero me atreví y estoy disfrutando de nuevo el jailbreak en 14.8 y guardando los SSH. Ahorita lo estoy haciendo con un cover, gracias a sus videos lo puedo disfrutar y aquí estamos. Me alegro mucho, genial la historia, sin duda una gran experiencia. Y en tu caso, Miguel, hoy día tienes jailbreak, ¿en qué dispositivo? ¿Qué herramientas usas? Yo ahorita tengo el iPhone 11. ¿Ya? Bajé porque siempre desde que salió el 6 Plus dije, no, me gustan los grandotes, los iPhone grandes. Entonces me compré el 6 Plus y luego me esperé el 7, no lo compré, me esperé hasta el 8 Plus. Y después del 8 Plus, ese ya pues me duró 2 años y dije, bueno, ya lo tengo que cambiar, pero ya no me alcanzaba para comprar el 11 Pro Max y compré el 11, el normalito, que pues traía, o sea, para mí está bien, ¿no? Pero ahorita sí se me queman las habas por el 13 Pro Max, ¿no? Pero bueno, ¿qué hace uno, no? Traigo jailbreak, gracias a usted, profe, en el 14.8, lo acabo de hacer con el perfil prohibido. Qué porque sí estuve esperando, me vi 20 veces el de Future Restore, pero como que me da miedo. Me siento como en aquellas épocas cuando hacía uno el jailbreak la primera vez, que bueno, sudaba uno porque es que se te va a fregar el teléfono, ¿no? Ya no lo vas a poder usar. Y de repente no te salía y te salía la manzanita y se te ponía en loop. Ah, no, te mueres. Y en aquel entonces decías, ¿y ahora qué hago? En aquel entonces que eran pues los primeros jailbreaks, decías, bueno, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿cómo lo saco de aquí? Gracias a que ya está usted ahora y nos dice qué hacer, porque entonces no existía iMazing ni existía nada de eso. Entonces era puro con los botones del iPhone, reiniciarlo, volver a tratar de a ver cómo se hacía, ¿no? Y sí, ahorita tengo Uncover, porque es el que tiene el 14.8, pero estuve con, ¿cómo se llama el otro? ¿Con Taurín? Con Taurín, estuve todo 14.3 con Taurín. Y ahora tocó cambiar de jailbreak nada más. Pero sí, lo bueno es que podemos modificarlo y yo no me esperaba tener un podcast, tengo que admitir, con dos personas que están en 14.8. En este caso, Ronzi con una 12 y tú, Miguel, con una 13. Porque justo hay una pregunta que viene, pero como anillo al dedo. O sea, quiero hablar de Uncover en 14.8 porque ya han pasado buenas semanas desde que fue liberada esta herramienta y por motivos que al parecer fueron del exploit que al final él trabajó, que solamente se logró conseguir el jailbreak en iPhone a 12 y a 13. Ni siquiera los iPad a 12 a 13 siguen esperando al día de hoy. Y lo mismo, bueno, yo creo que la sorpresa más grande fue con los que tenían un iPhone 12, que tiene un procesador A14, que bueno, venían de un jailbreak hasta 14.5.1 con Fugu, ¿cierto? Que sí era compatible los iPhone 12 y luego apareció un Uncover en 14.8, pero que no era compatible con los iPhone 12. Entonces la pregunta que yo tengo es, ¿qué está pasando? ¿Será que tener un dispositivo muy reciente no es buena idea para tener un jailbreak? ¿Será que tener un iPhone 12 o un iPhone 13 hoy día no es la mejor opción para hacer el jailbreak en el dispositivo? ¿Será que hay que estarnos quedando, no sé, con los A12, con los A13, que son como las mejores máquinas? Y lo pregunto de esta manera porque recuerdo hace años atrás cuando estaba, bueno, bien fuerte el tema de checkra1, o sea, el iPhone 8 y el iPhone 10 eran las mejores máquinas, porque claro, son los más altos que soporta ese jailbreak por el procesador que tienen, que es el A11, y si se recomendaba un teléfono para estar haciendo el jailbreak era el iPhone 8 o el iPhone 10, porque checkra1 era el más alto que lo soportaba a ellos. Entonces la pregunta es ahora, ¿qué va a pasar? ¿Será que ya no conviene tener un equipo reciente? ¿Será que no van a haber más jailbreak para los A14 o A15? ¿O es ahora nada más que estamos viviendo algo así y cuando aparezca el jailbreak de iOS 15 va a volver todo a la normalidad? ¿Qué crees tú, Miguel? ¿Cómo crees que se van a dar las cosas? Ojo, esto es netamente opinión.
acá no tenemos la bolita de cristal, es simplemente cómo uno observa el panorama. En tu caso, Miguel, ¿qué crees tú? Profe, cuando uno ya lleva tantos años en el jailbreak, llega uno a entender que esto no se puede acabar. Número uno, ¿por qué no se puede acabar? Porque es un gran negocio para Apple. Perdón, yo sé que la gente no lo dice y no lo quiere decir, pero es el gran negocio de Apple. Perdón, yo he tenido Android y voy a Android y sí, le haces el root y todo lo que quieras, pero no es lo mismo, o sea, no sientes en el estómago lo mismo que sientes cuando le haces el jailbreak al iPhone, perdón, o cuando pones algo en el iPhone, pones un nuevo tema o pones un nuevo tweak, lo que sea, no sientes lo mismo, claro. Realmente. Entonces yo creo que no se va a acabar, es más, sí, o sea, si tienes el dispositivo más nuevo, pues como tú lo has dicho, profe, siempre vas a tener que esperarte 1 o 2 años a que llegue el jailbreak a tu dispositivo. Pero mientras, pues disfrutas la versión más baja en la que puedas estar, como siempre lo has dicho tú, ¿no? Yo creo que sí hay que, o sea, el que tenga ganas y el que pueda, que se compre el más nuevo, pero pues sí va a tener que esperar 1 o 2 años. Ahora, ¿de que va a haber jailbreak para el nuevo? Claro que va a haber jailbreak, o sea, todos estamos esperando en iOS 15 el jailbreak, o sea, se nos cuecen las habas por ver en un jailbreak en iOS 15. Sin duda, yo creo que también tarde o temprano todos lo van a tener. Y en tu caso, y todos Rosy, lo hemos crees? tenido. Yo, por ejemplo, cuando compré el 8, era un año después de que salió, no, 6 meses después de que salió, y pues todavía no había jailbreak para el 8. Había para el 7 y no me acuerdo en qué estábamos en ese entonces, pero enseguida, como en febrero, marzo, salió el jailbreak y enseguida pues le hice el jailbreak y de volada y es otra vez regresar a tus mismos paquetes, los de siempre, Cydia, etcétera. ¿Y tú qué crees, Rosy? ¿Que es mala idea comprarse una 14, un dispositivo que tiene ese procesador, o una 15, un iPhone 12, un iPhone 13? ¿No conviene si uno quiere hacer el jailbreak ahí? Mire, profe, hay que ir analizando algo a medida de que Apple ha estado madurando, porque así como madura el jailbreak, madura Apple, si usted se fija bien, una nueva generación de programadores, ellos han contratado del mundo del jailbreak, los han jalado para sus oficinas, para trabajar con ellos. Nosotros venimos, yo les digo algo, es muy fácil decirle a la gente, esperen en el jailbreak cuando uno tiene jailbreak. El problema es estar del otro lado, queriendo el jailbreak y estar esperando, ver que sale versión nueva y no ver la banderita de que algo se está moviendo, ¿verdad? En los A14, A15, la seguridad que está implementando Apple, la nueva, cada vez es más difícil. El jailbreak, a mi parecer, va a llegar porque va a llegar, pero va a costar. Va a costar. Recuerde que como cuando empezamos con el jailbreak de Comex, fácilmente al tiempo Apple contrató a Comex. Claro. Lo mismo nos pasó con Brandon Assad. Una gran pieza que le hace falta a un cover en este momento, se lo llevó también. Entonces, ese montón de situaciones también, a mi criterio, ha hecho que vayamos un poco retrasados. Va a salir. Dar fechas y estar esperando es lo único que nos toca, y es difícil dar una fecha estimada, porque no sale. Imagínense, por ejemplo, el jailbreak de 14.8, algo que no esperábamos. No esperábamos, y de repente un día nos levantamos con la noticia de que estamos en 14.8, que podemos subir, que salió el perfil, que podemos subir con Feature Restore. O sea, esas situaciones son las que no esperamos, y es lo que queremos del jailbreak. Pero yo creo que uno debe ser consciente de que si se compra el dispositivo más reciente, van a haber problemas con el jailbreak. El problema más suave, el problema más fácil a lo mejor de lidiar, no sé si para todos, es la espera, la paciencia. Pero hay veces, no sé, pero te compras un reloj y me está obligando a actualizar, y mi teléfono no tiene jailbreak. Entonces, por último, hay un tweak que es Legismo, que te permite sincronizar, emparejar el reloj con el teléfono, pero necesitas jailbreak. Y si mi teléfono no tiene jailbreak, ¿cómo voy a tener guardado el reloj en el cajón? Entonces, es ahí donde la gente empieza ahí como a esperar, o se quieren, no sé, comprar los AirTags.
pero mi teléfono solamente tiene jailbreak hasta 14.3 y en 14.5 lo tengo que ocupar. Uno tiene que ser como tantear bien qué decisión hacer, qué inversión está realizando, qué iPhone comprar, porque van a venir varios peros. Pero es bien raro que alguien se ponga a hacer eso antes de, por lo general se enteran después, ¿cierto? Cuando ya ven que están todas las puertas, se les empiezan a cerrar y ya tienen el teléfono en la mano. Pero creo que en ambos casos, tanto como dice Ronzi y Miguel, estoy de acuerdo con ustedes dos en de que va a haber jailbreak. Tarde o temprano va a llegar y no porque ahora hayan quedado fuera los iPhone 12, significa que luego a futuro vaya a ocurrir así. De hecho, recuerdo que en iOS 12 también pasó aquello. Si no me equivoco, creo que fue en iOS 12.3 que hubo jailbreak, pero no para todos, pero luego en 12.4 sí había para todos, era como que en una versión no, pero en la otra sí. Así que hay que aguardar ahí nada más si están en iOS. Y perdón, 14. Profe, pero yo creo que muchas de las, así como tú ya lo has puesto en varios videos, ya hay muchas vulnerabilidades que están ahí. Y yo creo que los desarrolladores están esperando realmente a iOS 15. O sea, están esperando realmente a sacarlo ya en iOS 15. Sí, no lo van a sacar. Yo ya no creo que, por ejemplo, si sale 14.8.1 o no sé, ya no lo van a, ya no van a sacar otro jailbreak aquí. Se van a esperar al 15 y es en donde ya va a salir el jailbreak en el más estable. Siempre nos pasa lo mismo. Sale el jailbreak en la versión más estable, sea de 13, de 12, de 14 y siempre sale. Bueno, puede que toda lo tengan la vida así, ¿no? Puede que hoy día lo tengan, que lo tengan hecho, pero quizás van a esperar a 15.3 y ahí van a lanzar la sorpresa. Entonces, o el negocio, ¿no? Como hizo en aquel entonces ¿cómo se llama este muchacho? Everything Apple Pro. Everything Apple Pro. Claro, el sponsor, el patrocinio que hizo con Uncover en iOS 13.5 fue. Entonces, cualquier cosa puede estar ocurriendo. Ahora, una de las cosas que se esperan para los próximos días, en febrero, wow, se está yendo enero, que así pasa el tiempo, es la liberación de una vulnerabilidad que si se explota correctamente podría llevarnos a hacer un jailbreak, pero una cosa es que, claro, que se libere la vulnerabilidad y la otra es que finalmente se tenga el jailbreak. Hay que pensar que si hacemos como una línea de tiempo retrocediendo el jailbreak de Uncover en 14.8, es como que Uncover lanza el jailbreak, antes de aquello el chinito de Pattern había explotado la vulnerabilidad de Sahara Mar y que ya le había publicado mucho antes, o sea, tiene que como que ocurrir allí un tiempo de espera. Pero en otras oportunidades, como en 14.3, salió una vulnerabilidad que se llama la del cicuta virosa, la del Mother Pwner, y unos días después, ni siquiera semanas, vino el chinito de Pattern, la pulió con su pre-jailbreak y Uncover, pum, lo lanzó de una. Entonces, hay veces que sale de inmediato, hay veces se espera dependiendo de la vulnerabilidad, pero simplemente por oponiendo ustedes y con todo a lo mejor considerando los tropiezos, las piedras en el zapato que ha puesto Apple con iOS 15, ¿cómo creen que va a ocurrir cuando sean liberadas estas vulnerabilidades que van a soportar 15.1.1, 15.1, 15.02, 15.01 y 15.0? ¿Creen que va a salir la vulnerabilidad y que en febrero vamos a tener el jailbreak, o creen que va a ser de marzo, abril, y ya no quiero mencionar más meses? Ronzi, ¿qué crees tú? ¿Cómo va a ser ese tiempo de espera? Para mí, profe, creo que la vulnerabilidad va a salir en febrero. Vamos a tener semanas de movimiento, de bullas, rumores, pero el jailbreak, quiero creer yo que no pasaremos de lo que es abril. Hay que tener en cuenta algo, profe. La comunidad que somos ahora del jailbreak no es la misma comunidad de hace 10 años. Ya nos sucedió una vez con Sabric, se cansó Sabric de tanto, ¿y a cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y a qué horas? ¿Y a qué horas? Y Sabric se cansó. Y sucede, no sé si usted recuerda, en los jailbreak cuando teníamos Red Snow, el proceso era más largo. El proceso era para hacer un jailbreak, no era con los procesos que tenemos ahora, era un poco más complicado, cargar su IPA, modificarla, subirla, y no teníamos ese problema de que todo se quería en las manos, profe. Y usted se fija bien, hay una generación de personas que les gusta el jailbreak, que no quieren investigar, no quieren hacer ningún trabajo, sino quieren que todo se les dé servido. Y hay que tomar en cuenta que los desarrolladores lo hacen sin fin de lucro.
y ellos invierten su tiempo, su plata, porque estar sentado desarrollando, ellos pudieran estar haciendo otras cosas que les generen ganancia. Entonces, creo que como comunidad tenemos que ser comprensivos con ellos. Yo siempre he sido de la idea de que si el jailbreak fuera pagado, yo lo pago. Varios han dicho eso, ¿no? Se ha repetido esa idea. Con mucho gusto, yo con mucho lo pagaría, por bienestar de la comunidad, por mantener a nuestros desarrolladores que día a día están investigando y buscando. Pero no perdamos la hermosa costumbre de que sea gratis. Si no, se las van a arreglar. O sea, si piratean los tweaks, con mayor razón Claro. no van a hacer el jailbreak, pero que sea un jailbreak, no sé, ponte tú $10 y te dan 10 dispositivos, 10 UDL. Claro. Es para generarle la fidelidad y la comodidad del desarrollador, que su proyecto vale y es querido. Sencillo. Claro, porque ponte tú, si es 10 dispositivos y $10, o sea, es $1 por dispositivo, pero yo no voy a comprar, no tengo tanto equipo. Bueno, te pondrás de acuerdo con otras personas. O sea, al final como que uniría más a la comunidad, y $1 por un jailbreak. Y dice, no, pero es que ellos lo quieren hacer a lo mejor sin fines de lucro, no sé, pero de una u otra forma te impulsaría, te motivaría a estarlo sacando y estarlo liberando. O sea, no sé, yo espero que nada más sea pronto. Son opiniones. Miguel, ¿qué dices tú? ¿Hay vulnerabilidad en febrero? ¿Cuándo sale el jailbreak? Yo lo veo difícil, pero sí, por irme a los años anteriores, siempre es en marzo, ya muy tardado, 1 de abril, 2 de abril, 3 de abril, muy tardado. A menos que saquen una vulnerabilidad y tengan que esperar los 90 días, que siempre ocurre eso, y que sí se tienen que ir hasta junio. Hubo a veces que hemos tenido jailbreaks en junio, julio, y otras veces pues nos han salido las sorpresas en septiembre, octubre, o el del Zero Day que salió una vez, que saliendo, no me acuerdo si era iOS 13 o era iOS 14, no me acuerdo, o iOS 12. 13.5, salió ¿no? Cuando enseguida que salió, a la semana ya teníamos jailbreak. Sí. Entonces, yo lo que siento, lo primero es como tratar de poner paños húmedos a algunas personas que piensan que el jailbreak de iOS 15 se está tardando mucho. Yo diría que no. Si lo comparo con el año pasado, salió iOS 14.0, no hubo jailbreak. Salió 14.1, no había jailbreak. Salió 14.2, no había jailbreak. Salió 14.3 y después de 14.3 salió jailbreak en febrero del 2021. Entonces, no entiendo por qué dicen que la espera es tan larga. Si primero, al día de hoy, al menos en el cual estamos teniendo esta conversación, todavía ha sido menos tiempo en comparación al año pasado. Y todavía tenemos 15.3, bueno, la versión RC, la última de las beta, todavía no es la oficial. Y no es que salga 15.3 y que va a salir el jailbreak de inmediato, pero estamos como similares en tiempo de espera al del año pasado. ¿Cuándo va a salir el jailbreak? Dependiendo de, bueno, yo creo que va a depender de cuando esté la vulnerabilidad y cuando se tenga que estar explotando y ver qué tanto se puede hacer con ella. Es totalmente, no sé, y puede variar de distintos aspectos. Yo se lo mencionaba antes de hacerle la pregunta. Con 14.8 fue una espera de más de 2 meses, desde que fue liberada la vulnerabilidad hasta que se explotó para poder tener el jailbreak. Y después con 14.3 fue totalmente distinto. Salió la vulnerabilidad, pasaron unos días, se explotó y ya había jailbreak. Entonces, o puede ser larga la espera o puede ser corta. Yo lo único que espero es que mi deseo es que soporte los iPhone 13. Y yo creo que una de las cosas que quieren, ¿no? La joyita, hay que hacerla caer. O sea, hay que hacer caer a los A15, que yo creo que una de las cosas que... Eso es lo que yo creo que están esperando realmente. Eso es lo que yo le iba a comentar. ¿Queremos un jailbreak para todos los dispositivos o que salga un jailbreak y nos vuelvan a decir lo mismo, llegamos hasta los A12, A13? O que nos digan, salió solo para A12, para A13, todos los anteriores no, ni para los nuevos no. Entonces, ¿qué vale más? ¿Esperarnos un poco más y tener una gama amplia de dispositivos a los cuales podemos hacer jailbreak iOS 15 o un jailbreak a medias? Aparte que si es que llega a salir esta vulnerabilidad que nos da el jailbreak, se va a conseguir con 15.1, 15.1.1 y hacia abajo. Y para aquello está el perfil, ¿no? O sea, todavía me quedan
más de 2 meses para estar instalando el perfil, no hay prisa de irse a iOS 15. Recién entre medio de la conversación ustedes me dijeron que habían subido ambos a 14.8 con el perfil. En tu caso, Miguel, creo que había revisado videos con Future Restore y dijiste, me voy con el perfil mejor. Pero hace un rato Ronzi aconsejaba estar guardando los SH. Me doy cuenta que si lo hace Ronzi, like, qué bueno. Y en tu caso, Miguel, también los guardo. Yo guardo cada vez que sale, ya, corriendo. Qué bien. ¿Y alguna vez has ocupado Future Restore? En tu caso, Ronzi, ¿lo has ocupado alguna vez, Future Restore? No, pero siempre he seguido su consejo, profe. Y algo que usted mencionó en sus videos anteriores es que bueno que tenemos el perfil, excelente, pero tenemos el app bajo la manga de nuestro SSH. Claro, pues. Tenemos esa situación de que cualquier problema, sabemos que podemos montarlo con los SSH, que es un poquito más trabajoso, sí, pero todo lo bueno cuesta. Yo creo que el tema de Future Restore, cuando llega a la hora como de la desesperación, o sea, imagínate que tienes un iPhone, se te rompe la pantalla, es como Ronzi, te consigues un nuevo teléfono, queda un día para actualizar y en la desesperación uno se pone a hacer cada método con tal de tener el jailbreak. Por eso creo que sigue siendo aconsejable guardar este archivo SSH que dura más de 90 días y que aparte te sube para subir, para bajar o para quedarte en la misma versión. Así que es buenísimo. Yo creo que muy buena forma en la cual tú te expresas, Ronzi, como tener un as bajo la manga para estarlo aprovechando en algún momento. Y para aprovechar el jailbreak en cualquier otro momento, quiero concluir con recomendaciones que ustedes den a la comunidad. En tu caso, Miguel, si tuviese que hacer un llamado de todo el mundo te está poniendo atención a ti y quiere escuchar, ¿qué tendrías que decirles, Miguel, respecto al jailbreak? La Biblia, número 1, esperar en la versión más baja de iOS que puedas. Si ya te subiste, bueno, ni modo, quédate ahí, no te muevas, no pasa nada, quédate ahí. Créeme que la espera, sí, yo entiendo, es larga, pero créeme que lo vas a disfrutar ya cuando salga. Y número 2, pues trata de tener tu dispositivo libre de cosas que puedan hacer que se te crashee, que se te entre en la manzanita, que si tienes jailbreak ahorita, no le pongas tantos tweaks, trata de poner, o trata de limpiar los tweaks, o verifica los tweaks, hazle caso al profe de que tienes que bajar la herramienta que se llama Tweak Compatible, bájala y checa los tweaks antes de bajarlos, porque, híjole, a mí me ha tocado cada cosa que de repente ya te tienes que ir al siguiente, híjole, te quedas así de que ya perdí el jailbreak, y te tienes que esperar, ni modo, no te queda de otra. Pero esas serían las recomendaciones, que nada más baja y cuidado con el tweak, si tienes jailbreak, cuidado con los tweaks que metes. Así es, Ronzi, ¿y en tu caso? Creo que usted lo dice siempre en todos sus videos, profe, son como la vieja confiable, esperar en el iOS más bajo, instala el perfil de bloqueo de actualizaciones, ¿verdad? Guarda los SSH, solo los que le hemos hecho caso y sabemos que un día podemos disfrutar del jailbreak sin ningún problema, sabemos que la espera vale la pena. Así es. Mi único anhelo es que todos puedan tener el jailbreak, puedan estarlo disfrutando y, como lo menciono en varias oportunidades, poder salir del aburrimiento, ¿cierto? Y viajar al futuro, desbloquear funciones que Apple nos prohíbe y sacarle el jugo realmente a una máquina que sin duda el jailbreak ha demostrado que puede dar mucho más, pero si Apple no quiere, el jailbreak lo logra. Y yo quiero despedirme ahora dándole las gracias a ambos por esta conversación. El tiempo se pasó volando, lo disfruté muchísimo, así que muchas gracias, Ronzi, por haber aceptado la invitación, al igual que tú, Miguel. Nos vamos despidiendo. Sería todo por esta ocasión. Nos veríamos, si Dios quiere, la próxima semana con otro video. Así que Ronzi desde Honduras y desde México lindo y querido está don Miguel y Juan Antonio desde Chile. Nos vemos esta semana con otro video. Chao, chao. Un placerazo.